se debe eso? Yo estoy convencido que el aula es un espacio de reflexión y es un espacio de investigación. Las prácticas tienen como compartida, o deben ser compartidas, porque ahí está la posibilidad de que la reflexión en el país académico dimensione prácticas mucho mejores. Entonces, a veces esas prácticas se ven fracturadas porque nosotros como docentes tenemos responsabilidad, no queriendo decir que solo somos nosotros. A veces los estudiantes también tienen alguna responsabilidad y todos los factores que están asociados a ese proceso educativo tienen una implicación grande en que ese distanciamiento entre matemáticas de grado superior y estudiantes pues se genere, ¿correcto? Mi propósito, eso fue lo que encontré cuando llegué a enseñar el grado décimo y había una apatía y un rechazo grande, ¿sí? Entonces eso me obligó, finalmente fue una obligación porque yo decía, venía acostumbrado a generar unas prácticas totalmente distintas, en condiciones totalmente distintas, y el reto era asumir esas condiciones. Cuando asumo ese reto, entendí que había que mostrarle situaciones distintas a los estudiantes, porque los desconocía. Y recuerdo algo muy puntual cuando intenté, les programé esta clase, con anterioridad me decían, para la próxima clase vamos a diseñar un laboratorio matemático. Y la reacción fue de sorpresa, porque ellos manifestaban de que cómo era posible que matemáticas pudiéramos hacer laboratorio. Eso me dio a entender de que de pronto había unas prácticas pedagógicas débiles o que previamente no había habido un recorrido lo suficientemente como para demostrar situaciones distintas. Y eso me fortaleció mucho, porque yo dije, este va a ser el punto en cuestión, por aquí tal vez va a ser. ¿Sí? Entonces, yo busqué desarrollar una clase. Y la llamé uso de la trigonometría en la ciencia exacta. ¿Sí? Puntualmente, cuando yo llegué, pues, la institución me hacía un plan de área, hubo una revisión y pues llegué y dije, bueno, va a ser el momento. Entonces se diseñó una guía de trabajo. Una guía de trabajo se les entregó a cada uno de los estudiantes. Desafortunadamente la voy a compartir con ustedes para que la vean, pero no tuvimos la oportunidad de tener el medio físico. ¿Sí? Entonces diseñé una guía de trabajo, intenté generar una introducción, un método de aprendizaje como para que los estudiantes se enfocaran y supieran hacia dónde iban. ¿Cuál era el propósito distinto a esto? No era otra cosa, sino que el estudiante entendiera que había la posibilidad de desarrollar competencias en matemáticas en ambientes distintos a los que ya tal vez él había desarrollado. Desafortunadamente, en matemáticas primamos mucho el desarrollo de algoritmos, ¿sí? Y eso genera un vacío grande, sobre todo cuando vamos a resolver problemas. Sobre todo cuando la resolución de problemas tiene una inmediatez directa en el contexto. El contexto es una buena herramienta y es una buena excusa para decirle, mire, es posible aprender matemáticas para algo, es posible aprender matemáticas para decirle, más adelante lo vas a utilizar en X situación. Entonces, como objetivo, lo importante era que entendieran que la trigonometría no era esa área difícil que yo lo veía mucho menos, ni la aparición de funciones trigonométricas de seno y coseno por las mismas razones trigonométricas, sino que entendieran que esos conceptos tenían una aplicación directa en el contexto. ¿Sí? Previamente, yo había hablado con ellos y les había contado pues, la importancia que tenía la trigonometría no como clase, sino como ciencia. Y me refería a ciencias por la aplicación directa que tiene la ingeniería, que tiene las topografías, que tiene la arquitectura. Eso generó una cuestión y decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer para yo entender que la trigonometría puede resolver algunos problemas en algunas de esas ciencias? Debido a eso, entonces, yo diseñé mi clase y inicialmente quise hacer una actividad para generar unos saberes. Yo sé que ellos ya tal vez lo venían desarrollando, pero quería reforzar. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes en este momento. Cada grupo tiene un material. Observa, por favor. Aquí ya lo tenemos. Seguramente mi estudiante, ustedes va a pasar, ustedes ya saben, al final de la actividad se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que ustedes ya sabían eso. Pero en ningún momento se lo dije yo. Ustedes lo van a reforzar y lo van a través de la experiencia y la manipulación de los problemas. Entonces, van a dar ustedes cada figura y cada grupo hay una cartulina que es un triángulo.
Lo que quiero es que lo muestren para que cada uno, miren que el triángulo tiene dimensiones distintas, posiciones distintas, cada grupo tiene un triángulo distinto, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a coger el compás. Ay, tan bella. Vamos a coger el compás. Vamos a hacer un arco en la dimensión que usted quiera. En la dimensión que usted quiera. Pero por favor garantice que el arco se permanezca. Para cada uno de los procedimientos que vamos a hacer obtenga la misma dimensión. ¿Correcto? No, genere un arco y ya te digo que lo va a hacer. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Con eso? Muy bien. Va a ser proporcional, por favor, va a ser proporcional al tipo del triángulo y al tamaño del triángulo que usted quiere hacer. ¿Correcto? Por favor, que sea proporcional al tipo de triángulo que le correspondió. Muy bien. Recordaríamos, dime. Muy bien. Estás adelantando por genial. Sí, pero más que tiene que ser proporcional al triángulo que nos correspondió. Desarrollos en cada uno de los vértices. ¿Correcto? Un arco en cada uno de los vértices. Correcto, no, ya tranquilo. Háganlo, estamos bien. Aquí. Vamos a hacerlo en el otro vértice. Con la misma dimensión, por favor. Sí, con la misma dimensión. Por ejemplo, te recomiendo que sea un poco más. Bueno, que sea más pequeño, que vamos a recortar. Cada uno tiene una tijera, me excuso. Vamos a recortar. Vamos a cortar los arcos que se formaron en cada uno de los vértices. Arcos, estos pedacitos. Eso, porque me cagas la El ángulo. Nos interesa es el ángulo que cortó, el ángulo que generó el arco. la suma de entre doble pastel. Porque se lo debe hacer el otro. Claro, vamos a cortar esto. Ah, no, mira, aquí casi. No. ¿Quién dijo ya se una tijera? ¿Quieres una tijera? Aquí ya casi. Ya casi. Sí, la verdad ya no. Listo. Bueno. Todos tenemos ya la... Yo le voy a ir avanzando. Cada grupo tiene una hoja de bloque, ¿correcto? Por favor, coloque esos tres ángulos que usted cortó sobre esa hoja de bloque. Sobre esa hoja de bloque. Pero nada. Pero me está para llevar tu es que por no dañar la hojita ¿Listo? ¿En cualquier lugar, profe? Sí, no te preocupes, en cualquiera. Bueno. Los voy a llamar como mis estudiantes, muchachos. ¿Qué figura formamos? Vean, por aquí me dicen que media circunferencia. ¿Tú? Yo lo hubiera hecho así. Media una C. Por allí. Ya la vamos a pegar, ¿listo? ¿Tú?
Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente había un triángulo de posiciones distintas, dimensión, forma y posición. Pero cada grupo intentó formar una figura y formó la misma figura. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos acá, decimos, recordemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a, ¿usted es igual a cuánto? 180 grados. Aunque esa actividad, la intención era reforzar un concepto que era de aprendido, ¿sí? Tal vez algunos no lo recordaban o no tenían presente, la intención era que lo construyeran desde la experiencia que ellos estaban generando por la actividad, ¿sí? Ahí se vuelve significativa. Yo tal vez podía haber quitado tales propiedades de los triángulos, haberlo generado, incluso por cuestión de tiempo hay la propiedad de esa propiedad triangular de los triángulos, también hay una actividad que podamos generar, pero la construcción del concepto fue propio del estudiante, ¿sí? El estudiante se dio la oportunidad de manipular objetos, ¿sí? De generar algunos instrumentos y a partir de ellos generar, asumir una conclusión respecto al concepto. Pues ante todos los triángulos eran iguales o eran diferentes. Diferentes. Importante a la hora de destacar la Levantamos. Tranquilo, Tranquilo, profe, no. ¿Correcto? Ah, correcto. Sí, ahora, alguien va a decir grado décimo, o recortando, ese tipo de cosas. El estudiante tiene menos esa parte artística, ¿sí? El estudiante le gusta hacer ese tipo de cosas. Y cuando uno primero lo involucra en un aspecto que no tiene mucha relación con matemáticas y después lo hace, pues él simplemente continúa en el desarrollo del papel. Pero si a veces llegamos y inicialmente desarrollamos elementos conectores matemáticos, pues él ya genera una barrera de distanciamiento grande. De por sí ya llega al salón con él, ¿sí? Y nosotros lo reforzamos. Entonces el propósito de este tipo de situaciones es precisamente como atraer, llamar la atención. ¿Listo? Él ya está entusiasmado, seguro con muchos de ustedes, ¿sí? La posibilidad de hacer una demostración muy sencilla, pero que se vuelve significativa. Entonces, aquí aparecía el triángulo y la suma de sus tres ángulos que va a quedar 180. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando tú dices que la suma de los ángulos da 180 grados, ¿podríamos definir el concepto de qué? En matemáticas. Es la propiedad del triángulo. O sea, es una propiedad. Es una propiedad del triángulo. Porque quería establecer de pronto la diferencia entre que la ley, que el teorema, que la No, propiedad es una propiedad. propiedad. El propósito, y el profesor me gustó eso, ojo, lo importante es que todos los triángulos fueran distintos, porque como propiedad se generalizan cuando quieren. O sea, que estamos hablando de lo de las... Exacto, es un hecho también, pero es una propiedad. Entonces, posterior a eso, yo les inducí, les decía, bueno, ¿y para qué nos sirve la trigonometría? ¿Sí? Y les generé la siguiente inquietud. En el patio del colegio hay ciertos árboles. Y yo les dije, yo quiero que me hallen la altura de ese árbol. ¿Sí? Entonces muchos me dijeron, bueno, entonces me tengo que ir a cerrar el palo y coger un metro y arriesgar mi vida y ponerme aquí. Yo le dije, vamos a hacer uso de las matemáticas para que las matemáticas la entendamos como una forma de hacer fácil nuestra propia vida. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Listo. Entonces y dijimos, bueno, vamos a construir un teodolito. ¿Qué nos permite hacerlo a construir un teodolito? Un teodolito es un aparato que utilizan los ingenieros, los arquitectos, los topógrafos para medir ángulos de elevación, ángulos de depresión. Entonces, nosotros lo vamos a construir y les voy a mostrar la forma como lo construimos y desde las herramientas tan básicas que teníamos. Entonces, primero cogimos un transportador. Ese transportador tendría que ser media circunferencia. ¿Sí? Hicimos un rotico en el centro del transportador. ¿Sí? En ese rotico lo que hicimos fue coger una caña que llamamos nosotros piola y le amarramos una plomadita. Se van a dar cuenta que muchos no tenían la plomadita. Lo que hicieron fue coger una piedrita porque lo que necesitábamos era un objeto que nos girara peso. ¿Sí? Cogimos esa piola, la llevamos y la pusimos dentro de él, hicimos un nudito para que no se fuera a salir por el rotico y listo. Ahí hay un teodolito en potencia, listo para usar y medir ángulos. ¿Sí? A ese teodolito le pusimos sobre el lado recto un pitillo, que era lo que nos iba a permitir generar la visual nuestra. ¿Sí? Entonces cuando aquí hay un pitillo, entonces podemos identificar la cima del objeto que queremos medir, o la que queremos hallar la altura, ¿sí? y estimar aproximadamente cuál es el ángulo con el que se está desarrollando
ya construido debe quedar en estas condiciones. ¿Sí? La tomada, ¿sí? El pitillo, el transportador. ¿Por qué fue este triángulo acá? Porque en la práctica, cuando usted haciendo el uso del teodolito, lo que estamos generando es un triángulo rectángulo. Estamos generando un triángulo rectángulo donde nos permitiría encontrar este ángulo, porque inicialmente el teodolito lo que nos permite es encontrar este ángulo, que no es el ángulo de elevación, pero que sí podemos hallarlo a través de la teorema y de la propiedad que ustedes ya habían desarrollado y que ellos ya sabían. Incluso yo les decía, bueno, pues si necesitamos este, no, ya sabían que la suma de los ángulos internos debe dar 180. correcto. Pasamos a qué? Hace la recolección de datos. La guía, que desafortunadamente no puedo compartir con ustedes, pero que con la que les mostré allá, teníamos compromisos académicos. ¿Sí? Y a cada uno de los grupos le asignó un compromiso distinto. Es decir, un objeto a medir distinto. Algunos el árbol que había en el patio 1, otro en el patio 2, otro el del muro que cerraba el colegio, algunos de las edificaciones. ¿Sí? Entonces ellos se fueron a recolectar datos. Yo que les había dicho, a ver, con una cinta métrica muy parecida a esta, ellos iban a ubicar un punto de referencia al objeto que querían medir y iban a encontrar la distancia horizontal del punto de referencia al objeto, es decir, esta que aparece acá. Iba a utilizar el teodolito, iba a mirar la cima del objeto que yo le había solicitado o que necesitábamos hacer, hallar la altura, y íbamos a intentar poder determinar este ángulo para que posteriormente, haciéndole tratamiento a los datos, pudiéramos encontrar la altura del objeto, que es algo muy similar a esto. Ellos van a encontrar, realmente encuentran este ángulo, pero por la propiedad encuentran este ángulo de elevación, encuentran esta distancia, ¿sí? Y si ustedes notan, realmente el triángulo rectángulo se forma desde este punto hasta acá. Por eso era muy importante para ellos tener en cuenta, si bien la estatura, como también la distancia que tenían del suelo a los ojos. Generalmente muchos lo hicieron tratando de ser lo más aproximado posible. Y a partir de eso, lo que cada grupo se fue e intentó recolectar esos datos, nos tomamos un tiempo fuera. Después de recolectar esos datos, volvimos a salir de clase. Cuando volvimos a salir de clase, hicimos tratamiento de esos datos. Y entonces ellos ya habían previamente, conocían previamente el concepto de razones trigonométricas, entonces intentaron identificar qué razón trigonométrica les servía a partir de la información que ellos habían recolectado. Entonces se dieron cuenta que tenían un ángulo, que tenían un cateto adyacente y que esa altura que nos estaban pidiendo allá no era otra cosa sino el cateto opuesto, pero alguien me decía, pero esa altura no es simplemente el cateto opuesto, porque seguramente la misma pregunta que usted está haciendo, la distancia que encuentra desde este punto acá. ¿Qué pasaba? Alguien me dijo, bueno, profe, tenemos que sumarle la altura que nosotros tuvimos a nuestra altura. ¿Sí? Y ya recolectamos, entonces ya, como la otra parte es muy de nuestros estudiantes, de mis estudiantes, entonces los invito a conocer. Antes de conocer la clase, profe, cuéntanos otras cositas sobre el contexto donde está la clase, o sea, su colegio, la sede donde está, de zona rural, zona urbana. Área, algo como la revisión, pero créeme que en ese momento yo no dije vamos a hacer esto, sino que cuando hubo intervención con los estudiantes, hubo ciertas situaciones que me llamaban la atención, y yo decía, bueno, yo no puedo dejar que esto continúe de esta forma porque vamos a seguir haciendo las mismas prácticas con las que ellos vienen, vamos a seguir reforzando el concepto que ellos tienen, tenemos que cambiar el paradigma de ellos, ¿sí? Entonces fue en ese momento en donde dice, bueno, vamos a utilizar este tipo de cositas. Es un propósito grande, en algunos otros grados, ¿sí? Cuando tengo la oportunidad de enseñarles, también buscamos otro tipo de estrategias por unas cosas totalmente distintas, pero tratamos de buscar los puntos pares de la forma social. Y nos comentaba que tuvo en cuenta algunos estándares de los lineamientos curriculares. Los estándares básicos de competencia, ¿A qué pensamientos apuntaban? en particular había uno que está en el sistema métrico, hace uso de argumentos geométricos para resolver problemas en una disciplina, sea la matemática o en otra disciplina. Y me pasó algo curioso, sobre todo con el DBA. Ayer que tuve la oportunidad de hacer una cualificación, pues yo la manifesté. Propiamente, si buscábamos de los DBA que el Ministerio en algún momento nos compartió, explícitamente el tema no estaba.
El que más se parece es el DBA10, que es el que hace uso, utiliza calculadoras y software para hallar ángulos del seno, del coseno y la tangente. Y decíamos, bueno, ese DBA en algún momento tiene que estructurarse porque uno con la calculadora no solo halla un ángulo, sino que puede hallar también un cateto puesto el cateto adyacente para las condiciones que el estudiante encuentre. ¿Sí? Esa fue una buena reflexión. Y posterior a eso, el DBA12 que dice que hace uso del triángulo rectángulo, del teorema del seno y del teorema del coseno del triángulo no rectángulo, precisamente para desarrollar actividades en contextos distintos a las matemáticas monitoreadas. Y luego de su clase, ¿con qué la empato para continuar? Yo previamente, como estábamos desarrollando el concepto de razón trigonométrica dentro de un triángulo rectángulo, pues la siguiente clase fue iniciar con ese DBA12, que era involucrarme en el teorema del seno y el teorema del coseno, que son los que nos permitirían desarrollar triángulos que no llegan a ser rectángulos. Gracias. Ahora sí, tenemos su video. ¿Está bien? Solo. Profesor Andrés Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante la experiencia que nos compartió. Lo vamos a dejar descansar un ratico, que se tranquilice, porque de todas formas enfrentarnos a pares, ustedes saben que no es una situación muy fácil, pero dejamos descansar un ratico. Ahora vamos a escuchar a los pares. Como les comentaba, este último espacio lo vamos a hacer más de reflexión pedagógica, ver qué aspectos encontramos nosotros importantes en el desarrollo de la clase del profesor Andrés Mauricio. Desde nuestra experiencia, ¿qué aportes le podemos hacer para de pronto mejorar algunas cositas que nosotros pensamos podrían mejorarse más? Vamos a empezar haciendo la intervención, procuramos hacer unos poquitos, cada uno nos vamos a identificar, contamos nuestro nombre, contamos de qué establecimiento educativo y de dónde venimos, ¿listo? Entonces voy a iniciar yo, les cuento que mi nombre es Aura Alvarado, yo me desempeño en este momento como formadora del área de matemáticas en la Secretaría de Educación de Cundinamarca. De lo que observé en la clase del profesor Andrés Mauricio, tengo 4 aspectos claves para destacarle. Me parece que lo más importante que yo le vi fue ese sentido de aplicabilidad que le estamos dando a las matemáticas. La gran mayoría de las personas, hasta que llegamos a la universidad, empezamos a verle sentido a todo lo que nos contaron en la matemática, especialmente en el bachillerato. En la primaria nosotros ya la ubicamos, que para hacer el mercado, que para las cuentas, que para esto, que para lo otro. Pero lo que es la matemática, ya lo que decía el profe a nivel de cálculo, de trigonometría, ya rara vez a nivel de colegio le hallamos su aplicabilidad. Esa se la vemos hasta que estamos en la universidad y dependiendo de la profesión que escojamos, ahí empezamos a... Me pareció fabuloso ese aspecto. La otra, la articulación con los lineamientos curriculares. Aquí estamos demostrando que lo que el ministerio nos está sugiriendo, que caminemos por el mismo camino donde el IFES está midiendo a nuestros estudiantes, que nosotros vayamos por allá. El IFES se está midiendo con base en esas competencias que desarrolla el estudiante cuando abarca todos los estándares establecidos. Ahí vimos que es fácil, vimos que, de acuerdo a lo que nos hablaba el profe, aunque no lo vimos en el video, pero podemos suponer que después de esa actividad podríamos recoger toda la información, crear unas tablas de datos, de pronto representar gráficamente esos datos,
de pronto encontrarles alguna progresión, alguna secuencia, algo que tengan estos datos y empezamos a generalizar otras cositas y empezamos a hallar la coherencia que nos hablan los lineamientos. Eso es lo que nos da a entender que realmente lo que el Ministerio nos propone que hagamos se puede hacer, se puede llevar fácilmente a la aula de clase. El otro aspecto que me pareció importantísimo y que a nivel, vuelvo a repetir, de las matemáticas de los grados avanzados, olvidamos los maestros, es el uso del material. Ustedes saben que si nosotros empezamos que el niño, en este caso los jóvenes, manipulen ese material concreto, el aprendizaje va a ser mucho más significativo. Desafortunadamente en grados superiores nuestro material es netamente simbólico, llenamos el tablero de números, superaciones y de pronto utilizamos algo de ese material pictórico, ya que ya no es tan pictórico sino más tipográfico, pero el resto es muy poco el material concreto que nosotros trabajamos. Es resaltar eso, profe, porque yo estoy segura que aquí en adelante sus niños no van a olvidar lo que aprendieron y sobre todo que le están viendo la aplicabilidad a lo que están tratando. Muchas gracias, profesor, nuevamente una clase muy motivadora, además de inspiradora, me pareció más motivadora para que nosotros veamos. Ahora los invito a ustedes, mis profes, que cada uno le hagamos los aportes. Estuvimos un momentico como estudiantes, como participantes, estuvimos como observadores, entonces yo los invito a que ahorita le hagamos una realimentación al profe Andrés Mauricio. Mi profe. Mi nombre es Mariluz Castellón, yo trabajo en la serie en el Liceo de Occidente y son dos puntos. Uno es qué criterio utilizó usted para formar el tamaño de los grupos que tenía la actividad, porque pues es trabajo colaborativo, ¿sabes? Cooperativo. Entonces tuve la visión de que habían algunos, o sea, de que los roles que cada estudiante cumple dentro del grupo de pronto eran menos que la cantidad, porque había grupos de 7 estudiantes. Entonces todos estaban pues dispuestos y con una actitud muy interesados, pero de pronto notaba que habían algunos que no podían tener la oportunidad que decía ella de manipular el objeto. Entonces pues primero como que qué criterio se utilizó, si por la cantidad de estudiantes o por el material y segundo, bueno, la clase pues es fenomenal y los chicos se ven muy interesados y pues lo felicito, es una actividad muy bonita, muy interesante, pero de todas maneras pues yo creería que usted lo mencionó, que antes ellos conocían las funciones trigonométricas y las razones, entonces de todas maneras antes de esa actividad tiene que estar la parte teórica en que se les explica la función, porque la actividad no ayuda a construir esos conceptos, sino a que les interese también la actividad. Entonces, por ejemplo, cuando ellos hayan que tienen el ángulo de elevación, que tienen el cateto adyacente, ellos deben despejar ahí el ángulo y ese es un procedimiento que normalmente a ellos les causa dificultad. Entonces, de todas maneras, antes de la actividad hay que ver una teoría. Usted la hace como cotidianamente la haríamos todos, de explicar en el tablero, que ellos anoten, que tomen apuntes, o utilizó otra actividad didáctica para que esos conceptos los tuvieran previos a la actividad. Como usted manifestó que ellos muestran pues mucho desagrado por la matemática, entonces igual siempre va a tocar dar los conceptos de la forma tradicional y luego con la actividad. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, claro, sí. No, la primera es puntual. El grupo, la primaria del grupo de mucho material, porque una anécdota muy particular. Cuando llegó el momento le dije, y previamente me han dicho, por favor, vamos a traer ese material, pero mucho no llegó. Mucho no llegó, como siempre pasa, y
y había un propósito grande, muchos estaban llamado el video, vamos a hacerlo, entonces buscamos fue recursividad en ese momento. ¿Sí? Y desde luego, claro, previamente, de pronto los espacios del video, los tiempos que el video maneja, pues a veces no permite visualizar muchas cosas en la hacerla, pero y era aquí una reflexión y una de todos. Es que una clase a veces no necesariamente va de timbre a timbre, una clase no va semana a semana, una clase tiene muchas limitaciones de espacios, de tiempos. Una clase para mí puede durar 15 días, para otros puede durar 20 días. Y la forma de conceptualizarlo, en matemáticas, aun cuando eso pueda generar discusión e inconformidad en algunos colegas, el manejo conceptual es sumamente importante y la transmisión de ese manejo conceptual a veces requiere de momentos tradicionales. Eso no quiere decir que entonces usted está enmarcado plenamente en una pedagogía tradicional, sino que simplemente utiliza. En ese momento utilicé el video BIN, una sucurencia unitaria, a partir de ahí, pero sí había mucho diálogo en ese momento de mi parte. Hubo mucho diálogo. Alcanzamos a escuchar. En una interrupción suya, porque es que de todas maneras ya observa varias clases y el formador, el tutor, de todas maneras también juega otro papel. Usted le hizo una pregunta al profesor, cuéntenos del colegio, cuéntenos del contexto. Yo le voy a ampliar la respuesta porque yo soy la rectora. Entonces, realmente Agua Clara, la institución educativa Agua Clara, pertenece al municipio de Tuluá, corazón del valle. El profesor le alcanzó a decir, estamos a 5 minutos de la zona urbana. Somos de la zona rural plana. Se le dicen en el valle a los corregimientos cercanos a la cabecera. Tuluá tiene 3, pero Agua Clara ha tenido un crecimiento demográfico desordenado, entonces tenemos todos los problemas del mundo, como los tendría aquí Bogotá, con Soacha, con Ciudad Bolívar y todo. Eso, lo que decía alguien, eso es un país chiquito, eso tenemos de todo. Entonces, lograr que el profesor capturara, tuviera toda la atención de esos muchachos, ya es un logro inmenso. Eso, mejor dicho, es maravilloso. Segundo, él es un profesor que apenas inicia en el sector público, entonces me parece también que es un valiente porque se atrevió, mandó su video, lo hizo, lo logró y está aquí, entonces ya también merece una felicitación. Y otro punto que yo le veo a la clase ya pedagógicamente, como digo la formadora, es que ya en tan poco tiempo es un diagnóstico de los muchachos que el profesor acaba de llegar. Entonces él dijo, los muchachos, y se basó en ese diagnóstico, tuvo unos conceptos y vio que tenía que ampliar, mejorar, reforzar algo que los muchachos no tenían y que con esta estrategia metodológica tan dinámica, tan práctica, él lo logró. Entonces a mí me parece que a veces muchos docentes, y me incluyo, podemos ver muchas veces la problemática, pero somos indiferentes. En cambio aquí hay que rescatar eso. Él vio, yo no puedo dejar que estos muchachos sigan así, y eso a mí me parece a mí valiosísimo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Domínguez, además de matemáticas y educación menor, vengo de la institución educativa de San Tomás, CECAS, de la ciudad de Cali. Por eso lo felicito, me parece una clase muy motivadora, es una clase diferente, me gusta y comparto con ustedes también el salón en grupos, me identifico con eso de no colocar filas, no siempre trabajar en equipo, estar colaborativo en equipo, no aprendiendo en el quehacer. También es una experiencia porque a partir del hacer del estudiante, de la reflexión, nuestra aula se convierte en investigación, un sitio de investigación, y eso lo veo y lo observé en la clase. Lo que me gustaría era como, o sea, me encantó, pero quería como aportar también desde mi experiencia. Alguien dijo por aquí, no sé si lo estoy
estudiantes lo dijo en su clase, pero alguien aquí, los maestros, nos dijo, un estudiante, dijo, es un círculo, ¿ya? Entonces, de pronto, cuando los chicos hacen una intervención de esa, aprovecharla, porque en esos grados tienen mucha dificultad en la relación parque-todo. Uno cree que en la primaria lo han hecho, no. Cuando uno lo ve en décimo y en 11, yo creo que compartimos la misma experiencia, muchas dificultades hasta en la universidad de ese concepto de la fracción. Entonces, de pronto aprovechar estas preguntas de los chicos, estas intervenciones, porque en la clase de la intervención es donde nosotros aprovechamos a conceptualizar. Entonces, sería como aprovechar esas intervenciones de los chicos. A veces no sale de la clase que tiene, porque lo que ellos nos dan, uno mismo lo aprovecha, lo disfruta. Entonces, ese sería como es. Otro es, ustedes han dicho, vamos a hacer esto. Una sugerencia, me encantaría que los chicos como que trajeran, averigüen qué es eso anteriormente, para que ellos mismos puedan compartir su experiencia de qué es ese instrumento antes de hacer la actividad. Sería mucho más enriquecedor, porque ellos no van a hablar de, yo investigué esto, yo traje eso, cuando traen dibujo, uno no sabe con quién ellos llegan a la clase, pero de verdad que ellos llegan con cosas muy interesantes. Y la otra, usted dijo en la clase, como ustedes pueden observar, los triángulos eran diferentes. No sé en qué momento lo observaron. O sea, yo quedé como la inquietud. No, es que matemáticamente, yo digo desde la experiencia, cuando el chico tiene la oportunidad en grupo, por ejemplo, que tú hablaste de algo interesante, que hablaste de los instrumentos, del recurso de que la formadora también habló, es fundamental ese recurso. Si tenemos la experiencia todos de tener el triangulito, de recortarlo, yo ahí estoy interiorizando, porque la acción me permite interiorizar. Entonces, si todos recortáramos y cada uno tiramos un triángulo diferente en el grupo, que midiéramos los lados, entonces allí yo estoy comprobando con el otro. Entonces tú no tendrías que decir, sino que ellos ya me han dicho, eran diferentes, mira que a ti te dio esto. Y algo que yo pregunté que me perdí en el arco. Hicimos un arco muy grande. Entonces de pronto no para pasar de la mitad del lado, ya, porque a veces uno se pasa, pero fue muy enriquecedor, o sea, me encantó, sino que eso lo trae con la experiencia que hemos tenido desde el aula. Entonces son como clics que podemos tener en cuenta. ¿Sí? Y otro que tuve en cuenta allí fue cuando te digo la intervención del estudiante, me conecto con el doctor Horacio, cuando él decía, es que la argumentación hay que tomarla en cuenta de los chicos. Y tú al final lo hiciste, cuando ellos preguntan, bueno, ¿cómo les pareció esta actividad? ¿Qué les quedó? ¿Qué observaron? Entonces sería como el aporte de ellos. Muchas gracias, y creo que igual esos aportes permiten enriquecer mucho más la clase, ¿no? Seguramente el próximo año cuando lo vean. Y seguro que nosotros los docentes los que hemos hecho este tipo de actividades, a mí nos llevamos una experiencia de, el profe lo hizo así, yo de pronto desde mi aula, ahora que llegue y no tengo décima al principio del año, voy a hacerlo diferente, ¿ya? De eso se trata, de compartir experiencias. Bueno. Y no solo eso, profe, yo me atrevería a complementar. Yo creo que después de esta experiencia, que este foro fue diferente a los demás, por esta parte vivencial, eso nos pone a pensar a todos, yo también he hecho cosas así, no iguales, pero yo he hecho otras cosas así, porque yo no lo presenté. Yo siempre he dicho, no sé por qué los maestros, si es que desconfiamos de lo que hacemos o somos tímidos, pero no nos gusta mejor compartir o mostrar lo que hacemos. Entonces yo creo que si la llenas de hacer un foro con la misma esquema, no vamos a tener 40 clases simultáneas, sino vamos a tener 200 clases, porque ya todos los maestros nos dimos cuenta que nosotros hemos hecho cosas muy similares y que también las podemos compartir. Antes de cerrar, quiero compartir con ustedes algo. Usted tiene razón, porque muchos maestros no se dieron cuenta. Hubo unos foros a nivel municipal, qué pena, pero muchos rectores, que es un probabilismo, es un espacio para uno liberarse. Es una reflexión pedagógica. Sí, no llegó la información a los maestros. Cuando llegó la información, pues tuve la oportunidad de meterme al foro, a la página, porque yo sé que el foro siempre en esta época, la semana institucional, y el año pasado estuvimos aquí, entonces me metí al foro y cuando, Dios, ya pasó todo y esas clases, entonces todo el mundo, y llega la información al colegio, ¿y por qué nosotros no asistimos como maestros? Pero falta comunicación desde la parte administrativa para los docentes.
Sí, lo digo, pero no para Por retroalimentación, mejorar. Inclusive yo creería que no es tanto a nivel de los colegios, sino en las secretarías que mandan eso, entonces faltó, yo lo digo así, porque lo digo así, con todo respeto, porque como uno es el docente y su jefe directo es el coordinador o el rector, que uno le dice que son ellos. Entonces nosotros sentimos en la institución que faltó comunicación. Segundo, cuando nos metimos a la página también con ciertos compañeros, hubo una actividad de prácticas de aula, ¿no? Nosotros nos inscribimos, mandamos videos y se decía, el video no se puede editar. Te mandamos los videos que teníamos desde hace mucho tiempo y él tenía unas características para montar el video. Entonces yo sí creo que falta como más, como coordinar, que nos den la información a todos, porque esto es enseñanza para todos, esto es valioso que estamos haciendo. Entonces sería como el de la parte de voy a saltar un poquitico a darle la palabra al profe que viene. Ah, listo, profe. No, yo pienso que una moción es como que nos concentramos en el ejercicio de la práctica con el profe, porque finalmente yo entiendo por las dificultades que existen a nivel, pero creo que en este momento nos convoca otra cosa. Mi nombre es María Patricia Quintero, yo vengo de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, estoy en el proceso de calidad, soy líder de calidad dentro de la Secretaría de Educación. Entonces, por eso también me atrevo a decir que pues, nos concentremos en el ejercicio, porque eso es el debate que tenemos hoy con Andrés y la reflexión. A mí me encantó la clase de Andrés en estos días que he estado, que ha sido una lucha mía propia mental con todo el rompimiento de los modelos tradicionales que traemos de la enseñanza, ¿cierto? Porque ir a las clases es romper con eso. Frente a eso y frente a lo que han hecho la intervención algunos de los compañeros, miren, yo siento y me encantó dos cosas que dijo el doctor Francisco Cajiao, y es, primero, no todos los chicos aprenden de la misma manera, déjame aprender como yo aprendo. Y finalmente, por eso hay unos que aprendemos desde el método deductivo o inductivo. Entonces, finalmente en el aula, pienso que Andrés ha mostrado la capacidad de tener de cómo yo llevo al chico al conocimiento o el conocimiento me lleva a otros nuevos conocimientos. Y frente a eso, pues vi la posibilidad que él tiene esa apertura, porque siempre nos han presentado unas matemáticas imposibles de alcanzar, lo digo desde lo personal, imposibles de alcanzar. Para mí el contenido temático sigue siendo un recurso, más que la acción misma de la clase. El contenido tendrá que ser un recurso para poder llegar al aprendizaje, que los chicos puedan adquirir ese aprendizaje. Entonces, por eso lo retomo así. El contenido temático no es que te lleve a lo tradicional. Hacer un par en la clase de hacer lo temático no quiere decir que está siendo tradicional, simplemente que se constituye en un recurso para poder adquirir ese aprendizaje. Los chicos lo tienen que vivir también. Yo tengo una experiencia personal y es, yo tengo dos hijos, adolescentes que están estudiando ingenierías, ambos, uno financiera y otro biológica. Entonces es un ejercicio cuando yo le veo la clase a él, voy a resaltarte algo, y es la didáctica. Y pienso que nos tiene que convocar a todos, el asunto de la didáctica en la clase, más que de qué necesito enseñar, cuál es el tema, cuál es la condición pues, que tenemos. Todo eso viene dentro de esa estrategia que el maestro tiene que tener desde la didáctica. Me parece que nos muestra una didáctica diferente. Algo que te quiero aportar, como para romper pues como con ese esquema y darle sentido, que fue otra cosa que dijo Cajiao. Cajiao dice, hay dos condiciones fundamentales y las comparto. La primera, tú tienes que tener el saber. Él tiene el saber de la matemática. Tú tienes que saber el saber para poder enseñarlo, ¿cierto? Y lo segundo, tienes que darle sentido a ese saber. Y ahí va mi intervención, mi sugerencia. Espero que lo hagas. No sé si lo haces o no lo haces, pero cómo ese ejercicio de las matemáticas le dan sentido a las otras áreas. Cómo yo articulo este ejercicio de ir a tomar la medida. Porque sabemos que yo entendí el asunto de la trigonometría después de no entender nada en el colegio, ¿cierto? Entonces, cuando yo me acerco a una clase como estas, me parece que un propósito fundamental es poderle decir al chico, mira, este ejercicio de la trigonometría nos sirve para la ingeniería musical, en X y en X, me vinculo con un área. Este asunto de la trigonometría me vincula con la arquitectura, ¿cierto? Este asunto me vincula con la ingeniería astronómica, por ejemplo, eso, medir las distancias. ¿Cómo eso lo articulo con esos maestros? ¿Cómo conversar con esos otros maestros de área? Porque realmente lo que queremos es que los chicos, a partir de una clase como esta, pueden elegir qué profesión quieren ser, qué profesionales quieren ser en la vida, tan simple como eso. Entonces, para mí hay que articularlo en eso. Por eso te digo, no sé si lo haces o no lo haces, pero en el ejercicio de la práctica
tendrían que fundamentar eso para que realmente los chicos se lleven esa construcción, ¿cierto? Y es pues básicamente eso es como Gracias. hay algo que me pareció pues, de resaltar, lo dijo usted, decía Andrés, que es el material completo en los grados superiores. Nosotros hemos asociado siempre el material completo con los niños pequeños, de los niños, y particularmente yo trabajo en Testes Emocionales, yo soy de Santa Rosa de Caballo, de Secretaría de Zaragoza. Una coordinadora muy inquieta que llegó al colegio en esta época, yo salí un día y decía, no, es que no logro vincularme con ellos no logran explicar. Me decía, es que tienes que usar material concreto. Pensar, ¿y qué material concreto voy a usar tú en DES? Entonces, una de las principales cosas que Andrés Mauricio es que se atrevió a utilizar ese material concreto con chicos adolescentes. A raíz de lo que me dijo la coordinadora ese día, hicimos un acercamiento con el de la clase de pero hay muchísimo por aprender, porque era con cursos de preescolar poder llegar a tomar conceptos de reflexión. Y ellos empezaron a manipular el material, y lo primero fue vamos a jugar, pero se dio la clase y se fue llegando como a ese concepto. Yo quiero felicitarme por atreverse como a llegar, a pesar de ser chicos grandes, a manipular ese material concreto. La invitación es como a nosotros buscar esas experiencias, porque realmente en primaria los profesores de primaria les quito el sombrero, que hacen mil estrategias, manipulan concreto y llega a ser la rutina. Y entonces de preescolar a quinto, perfecto, los niños tocan para poderle enseñar a vivir a mi niña. Yo cogía colores, cogía cartucheras y lo hacíamos así para que ella pudiera aprender. Pero en sexto ya, y cuando llegamos a décimo, a veces somos demasiado tradicionales y pensamos que vamos a perder la rigurosidad científica por tener material concreto. Pienso que la articulación perfecta y cómo motivarnos nosotros a buscar esas experiencias. ¿Sí? Felicitaciones por la coordinación de una clase que a uno nos tiene de ganas de ir a buscar estrategias para que estos chicos sean pacientes para poder satisfacer. Gracias, profe. Mi nombre es Jenny Patricia Arboleda, del municipio de Suruá. Estoy trabajando en la institución educativa Agua Clara. En este momento soy la tutora del programa PTA. Tuve el placer de conocer al profesor en el avión. Cuando veníamos para acá no lo distinguía. La primera vez que dio su clase. Lo primero cuando empezó el video fue recordar cuando yo estaba en décimo que mi profesor de trigo le daba clase al tablero. Y entonces mientras él le daba clase al tablero yo leía libros porque no le entendía nada. Entonces él era escriba, era números y dibujitos, y yo acá detenía un libro porque no le encontraba sentido a la clase. En una clase así donde todos podemos participar, donde con mi compañero puedo medirlo, donde hay acercamiento, y hace parte también de la educación sexual, porque puedo compartir con ellos sin temor a decir es que me está tocando, es que me está maltratando, porque eso también hace parte de la identidad. Entonces, digo yo, tan chévere haber podido en mi época tener ese tipo de maestros donde uno decía, ay, tan chévere las matemáticas, tan chévere las digo así, porque a mí me encantaban las matemáticas hasta 90. Llegó el profe con esa cantidad de números ahí, yo dije, no para aprenderse todo ese tablerado de números, porque esa era la... Y borraba al final, llegaba acá y comenzaba a borrar, uno no alcanzaba ni a copiar. Y esa es una parte importante. Yo siempre he dicho, no aprende tanto uno escribiendo y haciendo y copiando, sino es tocando, armando, construyendo el conocimiento. Cosas tan importantes como que el compañerismo hace esa construcción, que le dice, ves por acá, no, miremos allí. Esta parte de la evaluación con mi compañero, con mi par, que es tan necesaria, hace que el conocimiento llegue sin necesidad de vaciar un libro completo de matemáticas ni conocer una cantidad de conceptos, pero están allí. Uno ya los tiene, ya los trae, los va elaborando con el compartir, con la práctica.
Entonces me pareció una clase bastante, en palabras bayunas, bastante chévere. Algo que uno dice, ve, tan bacano. ¿Sí? Profe, gracias. Docente y coordinadora de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional. Tengo pues comentarios y preguntas. El primero es pues felicitarlo porque no es fácil que un profesor se arriesgue a que le vean la clase. Es muy difícil. Incluso cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, a que le graben la clase, lo digo porque me pasa seguido que me graban las clases, pero uno siempre tiene ese miedo a las críticas que tienen que ser constructivas. Entonces, pues felicitarlo porque se arriesgó. Voy a ser sincera, cuando hizo la clase y empezamos a trabajar con esto, pues entonces pues yo ya había hecho la actividad una vez, pero cuando vi el video me entristeció un poquito algo, y es que les mostró de una vez la figura. Entonces yo dije, perdió ahí el material, porque primero tenía que dejarlos jugar. Me acuerdo de la clase de ayer del profe Adolfo que les preguntó, ¿y cuánto vale ese pan? Y el niño respondió 100 pesos. Entonces él no preguntaba por los 100 pesos, sino por el medio. Entonces aquí, cuando preguntaba qué figuras puedo formar, hubieran podido salir muchas cosas, ¿sí? Pero como apareció la figura ahí del semicírculo, entonces pues ahí creo que se dañó un poco la actividad. Entonces, hubiera podido los niños llegar a otras figuras que no fueran semicírculo, entonces ahí viene el papel del profesor de mediar cómo llegar a que sea el semicírculo. Otra cosa que bueno, eso yo dije, ay, como lo hizo acá fue distinto como lo hizo en el salón, y ahí pues creo que se perdió un potencial del material ahí un poco. Por otro lado, cuando nos dijo aquí primero altura de un árbol, vamos a cuánto es la altura de ese árbol. Pensé que primero los iba a dejar como que se rompieran el coco pensando a cómo solucionarlo, cómo mirar a hacer la cosa, que puede ser, para mí, desde mi perspectiva, puede ser un poco más constructivo para los estudiantes, más significativo para los estudiantes. Pero pues le dimos un poco más de herramientas, y pues ahí pues ya le dimos un poco más de herramientas sin que pensar cuáles serían las posibles herramientas. Entonces es una invitación a que aprovechemos ese tipo de preguntas para que los dejemos pensar primero un poquito y luego sí les demos de a poquito herramientas. Entonces, bueno, te voy a dar el teodolito o vamos a construir el teodolito, y pues ahí el niño, bueno, ¿qué va a hacer con eso? Entonces que el niño empiece como a idear formas de solucionar el problema sin que el profesor sea como el principal resolutor o resolucionador, no sé cómo se dice, solucionador del problema. Otra cosa que quiero resaltar de lo que han mencionado varios de ustedes es sobre el material concreto, y creo que es un miedo que tienen los profesores de llegar al aula con el material concreto. Yo formo profesores de matemáticas y yo en primer semestre y en quinto semestre utilizo material concreto para que ellos aprendan ciertas cosas, de geometría específicamente. Entonces, están en la universidad y en la universidad son como, uy, no, en la universidad también se emocionan por utilizar el material concreto, y si se emocionan en la universidad, se imaginan en la parte del bachillerato cuando todavía tienen esa chispa para explorar. Entonces es invitarlos a que no les dé miedo como profesores utilizar esos materiales, porque a ellos les gusta. Si les gusta la universidad, les va a gustar en todos los grados del colegio, y eso nos puede dar herramientas, nos puede dar, pues, utilizando bien el instrumento, ¿sí? Mirando primero la parte de instrumentación y luego la parte de instrumentalización, que son dos cosas distintas. Instrumentación, aprender a manejar el instrumento, y la instrumentalización ya utilizarlo para lo que quiero en mi clase de matemáticas. La otra cosa es, quisiera saber qué competencias consideras que estás desarrollando con esta clase, y la otra, pues tener cuidado con el lenguaje. Por ejemplo, aquí algunos dijimos semicírculo, bueno, no tenías mucho tiempo tampoco, pero aquí muchos dijimos, se formó un semicírculo, y otros, no, una semicircunferencia, no, medio círculo. Aprovechar esas intervenciones para concretar definiciones o hechos geométricos, teoremas, propiedades, como lo queramos llamar, pero para utilizar todo lo que dicen nuestros estudiantes. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un semicírculo, una semicircunferencia, medio círculo? ¿Cuándo utilizo medio círculo? Con las fracciones
¿Cuándo utilizo semicircunferencia? En la geometría, entonces utilizar esas cositas que van saliendo, esas cosas que escuchamos por ahí, escribámoslas en el tablero y utilicemos para sacar cosas de lo que están diciendo los estudiantes. Entonces tratar de aprovechar todas esas cositas que sigas tratando de hacer este tipo de actividades en el aula. Para mí, cuando se gradúan mis estudiantes de licenciados en matemáticas, sí, se gradúan, y uno ahí los ve en las aulas y en las clases uno los ponía en enseñanza de aprendizaje de la geometría y se inventaban unas clases que uno dice, qué clase tan chévere para ir a aplicar. Pues claro, es en la semana de prácticas. Y cuando uno ahí los ve ya en el aula, se les olvida todo eso a veces. Y uno dice, pero si hicimos muchas cosas allá en la universidad, ¿por qué se me olvidó? Entonces estás mostrando que no se te ha olvidado que hay cosas que se pueden hacer en el aula y eso es de rescatar y de felicitar. Muy gracias. Ya tu respuesta. Sí, Perdón, profe, que es una Inicialmente, primero en lo social y personal, o sea, yo encontré un grupo en donde había mucha apatía, y había que generar una estrategia o un mecanismo que nos permitiera atraerlos y llamarle la atención. Y esa era la cosa. Inicialmente yo más pensaba en ese tipo y después cuando hubo planos de matemáticas que era parte de la clase. Pero ese interés de despertar al estudiante la posibilidad de asumir la posibilidad de hacer algo que no sabían tal vez o que no lo habían hecho, pero querían hacerlo, ¿sí? Porque yo encontré estudiantes donde la resistencia fue mucha y no lo hago, no quiero, no lo quiero, no lo voy a hacer, a mí me voy, ¿sí? Entonces por ese lado, ¿sí? Eso en el aspecto personal, en el aspecto social, entender que un área como esa tiene una aplicación directa no solo en el salón de clases ni en el tablero como mucho parece, sino allá afuera, no solo allá por esa estructura, por ese edificio, sino una infinidad de cosas, y es respetar lo que la profesora decía, mostremos otro tipo de aplicaciones. Y netamente, ya en el aspecto matemático, pues, entender que ellos tenían que identificar algunos procedimientos que pasa un geometría tenían que utilizar el de los datos recogidos, ¿sí? Resolver problemas, porque a través de la sistematización de lo mismo tenían que resolver un problema y darle respuesta a los compromisos académicos que se habían asignado. ¿Y qué competencias están desarrollando? Pues en el aspecto matemático lo que tiene que ver con interpretación y identificar y resolución de problemas. Ahora sí. Para no llover sobre mojado, yo diría que en primer lugar pues es una magnífica experiencia innovadora y hay dos conceptos en los que yo quisiera destacar. Por un lado, el concepto de problemas auténticos. A mi gusto, más que objetos concretos, un problema auténtico logra enganchar a la gente. Yo enseño en la Universidad de los Andes y enseño a enseñar básicamente. Mi oficio es ayudar a hacer innovaciones en todas las disciplinas con o sin tecnología. Y el mayor problema es pasarlo de una pedagogía TNT, pizza, lengua y tablero, eso lo saben la gran mayoría de los profesores, a una pedagogía activa. Entonces, una pedagogía activa tiene el mayor reto de que si yo no logro enganchar al estudiante con algo que lo motive, de resto, ellos no están dispuestos a aprender su material, les enseño. Entonces, cuando yo me encuentro un problema auténtico, algo que los puede enganchar, es muy probable que ellos lleguen a clase. Entonces, esto me lleva al segundo concepto que quisiera destacar, que es el concepto de pedagogía invertida. Si en vez de uno dictar la clase y luego hace, digamos, problemas auténticos, antes de clase o antes de esto dice, les tengo estos problemas. La rectora dijo que vea que medir la altura de ese edificio de allá. Quiere saber si esos árboles cumplen o no con esta norma. Quiere saber si esto y esto y esto. A ver, y me cuenta. ¿Para qué le sirve lo que sabe? Entonces, pues uno lo preguntará al papá, el otro mirará esta cosa. Por otra parte, si además de eso uno usa lo que ya existe que se llaman recursos disponibles, dicen, mire, si usted quiere mirar algo de esto, acuda a estos sitios web. Hay una cantidad de repositorios digitales donde el contenido ya está desarrollado. Entonces, una pedagogía invertida lo que va a llevar es a cuando llega a clase, usted puede dedicarse a discutir el problema, dedicarse a construir conocimiento con ellos y sobre esa base usted va, digamos, avanzando en función de eso. Mi invitación es a que de pronto consideren esa posibilidad
de moverse hacia pedagogías invertidas centradas en problemas auténticos, tratando de renombrar lo de trabajar con objetos concretos en términos de cosas que tengan significancia para las personas. Algo que yo quería aportar, y perdónenme, los alumnos y las niñas dijeron una clase divertida. Entonces, también yo quería como rescatar eso, que las matemáticas, la trigonometría y todo, eso es apático, el profesor dijo. Entonces, lo más llamativo es que capturó la atención y la esta de los muchachos, una clase divertida, que eso es escaso escucharle a los muchachos. Profe, que hacía tiempo. Mi nombre es Teresa Ruiz, trabajo en la institución educativa de Coyondal, zona rural del municipio de Mata. Bueno, yo quiero felicitar al profe por pararse allá mostrando su clase, hacer todo lo que hizo con nosotros como a veces como estudiantes. ¿Qué le resalto a él en la clase? El aspecto de aplicabilidad en la realidad, en el contexto. Porque una vez, hace ya muchos años cuando yo inicié mi carrera como docente, un estudiante me preguntó, bueno, vamos a iniciar con la trigonometría, el décimo. Señor, y empecé con la parte sobre lo que él estaba explicando. Entonces me preguntó, señor, ¿y eso con qué se come? Yo me quedé así porque apenas estaba iniciando mi carrera como docente. Porque uno en la universidad va, sí, le enseñan una cantidad de cosas, pero no cómo pararse enfrente y vivir esa experiencia directa con los estudiantes. Allá te dan el conocimiento, sí, parte del conocimiento, pero no cómo pararte tú enfrente de esos estudiantes. Y al tener una pregunta de esta, yo en el momento me quedé así, pensando. Enseguida me fui, ¿cómo se come esto? Bueno, esto tú lo aplicas en esto. Mira, los que van a estudiar ingeniería utilizan mucho esto. Los albañiles para medir necesitan esto. Ahora sí, porque a veces a uno le dan unas clases y nosotros no sabemos ni cómo aplicar en matemática. ¿Y para qué me sirve? Entonces, en ese aspecto de la aplicabilidad de la vida es muy importante. Me pareció un aspecto para resaltar. Otro aspecto que también le resaltó al compañero es aprovechar la didáctica, porque a veces a muchos de nosotros se nos olvida que a veces el conocimiento es mejor tomarlo de manera manipulable que de manera de que me pongo en un tablero y escribo, pero la verdad el estudiante no me debe entender nada. En cambio, si él manipula, le es más fácil entender y comprender. Por eso lo felicito. Gracias. Mi profe también nos había solicitado la palabra de sexto. Bueno, profe. Ay, también. Qué caballero. Profe. Pues que si hubiera tenido 10 minutos más, hago una carta de flores. Entonces tengo 2 minutos para gastar. Abono que rompiste 2 paradigmas, el paradigma de que el profesor matemático entre más simbólico y abstracto es más inteligente. Ese está roto. El segundo paradigma que rompiste es el de que no tenemos recursos, entonces no podemos hacer nada. Son materiales muy baratos que todos podemos conseguir. Y el tercero, y el que me parece fenomenal, es que al final de tu clase te introduces al paradigma metacognitivo y te abono mucho que le escuchas el lado positivo a los muchachos, pero no les exiges el lado negativo. Ellos no reflexionaron que su falta de instrumentos hizo que los grupos fueran muy grandes. Y eso pudo haber enriquecido tu próxima práctica. Gracias. Gracias. Imagina la clase que yo voy a hacer el otro año. Gracias por la que comienza a exigir todo esto. Mi nombre es Alberto Vélez. Trabajé 25 años en educación oficial, como 10 años en educación privada, 25 años de ciclo, bolivariano, cuando cumplí los 55 me retiré, tengo 8 años en educación. Sin embargo, pienso que eso en un grado no me limita a hacer algunas observaciones.
consenso han expresado, felicitaciones a compañeras de Mauricio, por el paradigma que debe asumir cada vez más de la concreta, que estos docentes acudamos a elementos científicos, a elementos concretos, a la realidad del entorno, para que a partir de ella empecemos a formalizarla y a hacer ciencia, llámese matemáticas, llámese cualquier campo de la ciencia. Yo particularmente en el año 59, cuando tenía 8 años y era un niño campesino, tuve una experiencia que además se me olvidaba y que continuamente recuerdo. El docente hacía tercera primaria, nos estaba explicando geometría, medidas de volumen. Fue y sacó de su cocina, porque el maestro vivía, el maestro era en una escuela, fue y sacó de su cocina una olla, trajo la olla, tomó medidas, tomó diámetro, tomó altura y calculó el volumen. Digo, esto le caben tantos litros de agua, vamos a comprobarlo. Y nos llevó a la alberca, ahí también en la escuela, un recipiente hundido, y comenzamos a vaciarse en la alberca la olla, lo que la fórmula matemática nos había hecho. Todos con sorpresa, con inquietud, a la expectativa de que lo que el maestro había dicho, lo que la matemática había dicho, la realidad lo podía validar. Y evidentemente fue grande nuestra perplejidad cuando el dato que había arrojado la matemática fue corroborado por la práctica. Eso me produjo a mí un enamoramiento a lo largo de toda mi vida de la matemática. Yo llegué a estudiar el bachillerato al principio, los profesores, yo debería estudiar matemáticas. Ellos pensaban que tenía cierta habilidad en matemáticas. Pienso que el responsable de eso fue este profesor de Durán. Finalmente entré a la Universidad Nacional a estudiar matemáticas. Pero entré en un momento de un clima de activismo político, de agitación política, que me arrancó de la matemática pura y me llevó a la sociología. Entonces, realmente se pone a orden del día para todo docente el reto de no trabajar en el campo del pensamiento formal, el pensamiento escolástico, como dice el contado también el compañero González y otros compañeros que están en este campo. Yo estoy ya estar en este campo. El reto del maestro es estudio constante, investigación constante, aprendizaje constante, enamorarse de su campo docente, saber que uno, como lo decía un filósofo griego, solo sabe que nada sabe, que cada día hay nuevos descubrimientos en todos los campos, en el campo docente, el campo de la psicología, el aprendizaje, el campo pedagógico, el campo metodológico. El reto de uno es cada día ser una persona más integral, más virtuosa, para rendirse al servicio de sus estudiantes. Esa es la invitación, compañeros. Enamorémonos de nuestra actividad docente, nuestra profesión, y cada vez encontrémonos por ser más virtuosos en ese ejercicio de la actividad. Gracias. Yo los invito, profe, para que cuando lleguemos nuevamente al aula no olvidemos todos y cada uno de los aportes valiosísimos que nos han hecho los compañeros. ¿Listo? Yo creo que si todos retomamos, aplicamos, adaptamos todo lo que escuchamos hoy, realmente sí vamos a lograr que en el 2025 Colombia sea la más educada de América. Y fabuloso la apreciación y compartir, reproducir todo lo que aprendimos estos días con nuestros compañeros que no pudieron estar. Ahora, Que Gustavo quiere hablar. sí. Ahora para culminar, como en clase que se respete, tenemos que hacer evaluación. Entonces, en la hojita que les pasé, por favor, cada uno me va a escribir qué me llevo yo. ¿Qué me llevo yo de esta experiencia? Bueno.
algo que evaluación totalmente. Señor, Lo primero que estamos totalmente ¿qué se lleva su merced de esta experiencia que usted nos dio su aporte, su experiencia, pero usted qué se lleva de esta experiencia del profe Andrés Mauricio? Nuevamente, profe, agradecerles. Como hoy tenemos una agenda muy apretadita, entonces los invito para que vayamos a almorzar y a la 1:30 muy puntuales en la siguiente clase que vamos a acompañar. Sí, profe.